Bueno, dando las buenas noches a nuestros amigos de internet, a nuestra última charla del año. El mes de diciembre es un poco movido en todos nuestros países y vamos a tratar de cerrar el año hablando del Maestro Jesús, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Vamos a dando la bienvenida también a nuestros queridos amigos que están acá con nosotros y vamos a tratar un tema y vamos a tratar de romper algunos paradigmas que tenemos nosotros desde chiquitos. Pero van a ver que romper estos paradigmas no significa en nada afectar el mensaje de amor de Jesús. Vamos a revisar. Jesús, María y José, ¿no? Nace Jesús, fruto del matrimonio entre José y María. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? José y María. Algunos dicen la Virgen María, pero no es porque Virgen haya concebido a Jesús, sino que ella, antes de conocer o de casarse con José, fue llevada a un lugar donde iban las personas que eran vírgenes, las doncellas, ¿no? Era hija de una familia acomodada, entonces que iban ahí. Pero estaba la Virgen María. José era viudo y padre de 5 hijos cuando se casó con María. O sea, él ya había tenido una pareja, tenía 5 hijos. María era hija de Joaquín y de Ana, de la ciudad de Jericó, y no tenía más que un hermano que se llamaba Jaime, 2 años menor que ella. Poco así de recordar la historia, ¿no? Joaquín, Ana, tienen a María y a Jaime. Esta persona es Débora, hija de Alfeo, que fue la primera esposa de José, con la cual tuvo 5 hijos que se llamaron Cleofás, Eleazar, Cleofé, Matías y Débora. En segundo matrimonio se casa con María y tuvo 7 hijos más, que se llamaron Jesús, que era el mayor. Seguidamente estaban Efraín, José, Elisabeta, Andrea, Ana y Jaime. Alfeo, su hija Débora, conoce a José y tienen estos hijos, 5 hijos: Cleofás, Eleazar, Cleofé, Matías y Débora. Por otro lado, José y María tienen a Jesús, Efraín, José, Elisabeta, Andrea, Ana y Jaime. Jesús nació en Belén porque sus papás habían viajado ahí para reanudar temas comerciales, porque José era un artesano en esa época y los artesanos eran muy reconocidos por el trabajo que hacían y podían tener un nivel más o menos bueno, ¿no? En comparación de las otras personas que hacían actividades más sencillas. Era como decir ahora, no sé, pues un ebanista, pero fino, digamos, una cosa así, ¿no? Entonces tenía pues posibilidades, digamos, ¿no? Entonces había ido a Belén a establecer algunos contactos comerciales. Y bueno, en cuanto a Jesús, sus primeros años eran igual que todos los niños. Como todos los niños, era un niño tímido, pero muy inteligente, como suelen ser las personas de inteligencia avanzada, ¿no? O sea, tímidos, pero están mirando todo, observando todo y tienen un razonamiento superior, ¿no? A los 12 años, era costumbre de todos los habitantes de Nazaret ir a Jerusalén, ¿no? Jerusalén era una ciudad más grande. Unos días antes de la Pascua era una costumbre, ¿no? Que se celebraba en marzo la Pascua, ¿no? Celebrar en marzo, porque allá, acuérdense que eran los años, las semanas lunares, ¿no? Los meses lunares, ¿no? Entonces, Jesús tenía 12 años y fue acompañando a su mamá y a su hermano mayor, que ya tenía 22 años, con el cual tenía un especial cariño. Era uno de los hijos de José. Iban juntos y acompañó a la mamá. Era costumbre. Allí conoció Jesús a José de Arimatea. ¿Han oído hablar de José de Arimatea, no? Que era un
excelente amigo de su papá, de José. Y era conocido porque era un hombre, aparte de rico y poderoso, era un hombre muy bueno. Y lo respetaban porque su trato era igualitario tanto con ricos como con pobres. A todos los trataba igual, ¿no? Una persona sencilla, igual, ¿no? Con todos. Desde el primer momento José de Arimatea se interesó mucho por Jesús. O sea, vio las características que este niño tenía y habló con su papá y le dijo que lo dejara a su cargo. Él era muy instruido, digamos, y quería enseñarle a Jesús y prepararlo para que sea un buen defensor, según sus palabras, de la religión de Israel, ¿no? O sea, que prepararlo en todos los temas de la ley de ese momento, ¿no? Y de la religión. Cuando Jesús ya tenía 23 años, muere José. Entonces se fue a vivir con José de Arimatea, ya un hombre, ¿no? 23 años, quien lo recibe como si fuera su propio hijo, ¿no? Desde ese momento Jesús empezó a comprender la misión que tenía y lo que tenía que hacer. O sea, en base a las enseñanzas que le iba transmitiendo José de Arimatea, ¿no? Y entendía claramente cuál era su misión, qué es lo que tenía que hacer de aquí en adelante, ¿no? Y comenzó a prepararse. Sin embargo, sabemos que el maestro estaba inspirado por la divinidad, ¿no? Por Dios, ¿no? Y eso es lo que hace que él entienda de un grado superior la nueva ley que nos viene a transmitir a los hombres, porque hasta esa época, acuérdense que la gente era muy ruda y era la ley de Talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y ese cambio de esquema le iba a significar a él renunciar, tener muchos sacrificios también, ¿no? Porque vio que la cosa no era fácil, no era el camino llano para ir a transmitir este mensaje nuevo con mucha facilidad. Había intereses, había por otro lado mucha violencia, ¿no? Y mucho dogmatismo también, ¿no? Sin embargo, él sabía que el amor lo elevaría hacia la comunión universal y con Dios, ¿no? Básicamente la doctrina de lo que nos transmite es la doctrina del amor, ¿no? El amor cristiano, el amor verdadero. Y tal es así que fue un ejemplo de amor a la humanidad en su más intensa expresión hasta llegar al sacrificio y la muerte, ¿no? Pero ahí quisiera hacer un paréntesis. No recordemos a Jesús como el Jesús que está pues sangrando en la cruz, ¿no? Sino como una imagen que nos transmite culpa a nosotros, ¿no? Que como que nos sentimos que de una u otra manera somos culpables del sufrimiento de que vino a salvarnos y por eso estemos. No, sino él más bien, ¿por qué no lo recordamos luminoso, brillante, con una sonrisa, ¿no? Dándonos el camino, la esperanza y la forma de poder nosotros también ser felices, ¿no? Hay que recordarlo así, vencedor, ¿no? Siempre con el sustento de Dios ante las debilidades humanas de su espíritu. Como humano y que estaba encarnado, siempre había pues cosas que humanamente tenía que afectarle, ¿no? El dolor, las humillaciones, las mentiras, etc., ¿no? Pero el sustento espiritual estaba siempre a su lado, porque él tenía una misión, ¿no? ¿Cómo era Jesús? Jesús tenía una paciencia increíble. Era paciente, amoroso, tolerante, comprensivo y humilde con todo lo que sufrían. Con los enfermos, con los pobres, con los pecadores y con las prostitutas. Pero fue muy enérgico con los mercaderes del templo. ¿Se acuerdan que estaban ahí haciendo una feria en el templo donde la gente iba a orar? Él los votó, ¿no? Con los poderosos y con los sacerdotes, o sea, los fariseos, a quienes acusó de hipócritas. Y desenmascaró sus mentiras y finalmente fue valiente enfrentando la muerte, ¿no? O sea, ese era el perfil psicológico de Jesús, ¿no? Sus cualidades que él ejerció, ¿no? Con coherencia y siempre, ¿no? O sea, siempre, recordémoslo así, ¿no? Amoroso, comprensivo, que ayuda, que esté dispuesto a dar un abrazo a alguien siempre, ¿no? Así deberíamos ser nosotros, ¿no?
y a los hipócritas lo desenmascaró, ¿no? Porque ellos eran mucho de formas y cosas, pero en la práctica no practicaban lo que pregonaban, ¿no? Cuando muere Jesús, su muerte generó muchas expectativas, porque había rumores que decían que a los 3 días iba a resucitar el cuerpo, ¿no? Pero sabemos que científicamente un cadáver que está ya descomponiéndose no es posible que pueda volver a la vida, ¿no? Después de tantos días, ¿no? Sobre todo, digamos, alguien que está en un estado de catalepsia puede ser, pero él no. Él había sufrido hasta con la lanza le perforan los órganos, la cruz, los clavos, el desangrado, etc. Ya era un sufrimiento fuerte y su cuerpo estaba pues sin energía vital, ¿no? Ya estaba pues, era un cadáver, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Porque él dijo, algunos le decían, bueno, si eres los judíos se burlaban de él, ¿no? Le decían, bueno, si eres Dios, el Hijo de Dios, sálvate, pues ahí bájate de la cruz, ¿no? Pero él decía, no, yo no he venido a alterar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Las leyes divinas son iguales para todos, ¿no? Si alguien se resbala de un edificio en un 4º piso y va a caer para abajo, pues no se va a quedar ahí flotando, ¿no? Todos caemos, sea quien sea, ¿no? Sea pues un sacerdote, sea un mendigo, sea un millonario, igual, ¿no? O sea, él dice, yo no he venido a alterar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué pasó cuando él muere? Esa preocupación la tenía Pedro y José de Arimatea, y temían que la gente, o sea, la gente ignorante, digamos, fuera a la tumba y profanaran el cuerpo, ¿no? Sacaran el cuerpo y lo robaran, hicieran cosas ahí horribles, ¿no? Entonces ellos estaban muy preocupados por ese tema. ¿Y qué hacen? Decidieron sacar el cuerpo en la noche y enterrarlo en un sepulcro que estaba lejos de ahí, que había sido abandonado por sus dueños, ¿no? Entonces sacan el cuerpo y se lo llevan para que no lo profanen, ¿no? Pedro y José de Arimatea. Al día siguiente, María va a visitar la tumba y se da cuenta que estaba abierta y que no estaba el cuerpo. Una sorpresa, ¿no? No estaba el cadáver de su hijo. Triste y llorosa, se regresaba a donde estaban reunidos los apóstoles y vio ante ella a Jesús. Pero no vio el cuerpo, sino lo vio materializado, el espíritu de Jesús materializado. Ella lo reconoció y emocionada de rodillas le dice, maestro, ¿no? Imagínense qué alegría, ¿no? Qué emoción, ¿no? O sea, que hayan maltratado a tu hijo, ¿no? Que lo hayan humillado, torturado de esa manera, y que ella lo vea brillante, ¿no? Y bien, ¿no? Le dice, maestro, él le da la mano, la levanta y le dice, María, ve y cuenta lo que has visto. Entonces, ¿qué hace ella? A donde estaban reunidos los apóstoles, se regresa, se va corriendo y llega a donde estaban ellos reunidos y gritando les dice, ¿no? He visto al maestro, está vivo. Entonces, que ella no sabía que estaba bien, no sé, ¿no? Pero ella cree que lo vio al cuerpo, ¿no? Pero había visto el espíritu materializado, ¿no? Y todos escucharon con asombro y no podían creer lo que María estaba diciendo. Sin embargo, Pedro y José de Arimatea se miraron entre ellos, ¿no? Como diciendo, es mejor aceptar esta mentira que revelar la verdad. Y así esta escena, esto pasó a la historia, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado varias versiones, ¿no? Hasta inclusive hay documentales de National Geographic, de especiales de que investigan el tema, ¿no? Este es lo que nos cuesta la investigación de este señor que ahora le voy a dar su nombre, pero que no alteren nada, como le digo, el mensaje de Jesús, ¿no? Pero son cosas que pasaron, que pueden pasar y que no alteran para nada, ¿no? ¿Usted cree que alteran? ¿Alteraría algo
la magnificencia de Jesús. Yo creo que no. Después cada uno ha utilizado esta historia de acuerdo a sus intereses o convicciones. Ya la palabra resucitar, inclusive estudian el significado de la palabra resucitar. Ahora la entendemos como que es que el cuerpo regresa, ¿no? El cuerpo, ¿no? Y dicen que en esa época se entendía que no era el cuerpo, sino era como el espíritu, ¿no? Se empleaba de esa manera. Él fue el Cristo y el cristianismo empieza con él, con Jesús. Para ser cristiano hay que divulgar sus enseñanzas, pero lo más importante, cumplirlo. Ahí está el problema. Podemos entender, podemos comprender, podemos estudiar, pero el cumplirlas, ahí está el reto. No es fácil. No es fácil. No fundó una religión, sino fundó la religión universal, que es la religión del amor. Él viene a enseñar el amor, ¿no? Y Pedro apóstol fue nombrado el jefe de esta religión, ¿no? Sin ningún orden, sin ninguna mentalidad de ortodoxia, ni dogmatismo, ¿no? Ni fanatismo, ¿no? Simplemente era eso, ¿no? Enseñar el amor, ¿no? Pero a través del tiempo ya sabemos, ¿no? Las cosas que han pasado, ¿no? Su doctrina es fácil, eso es lo que en realidad es la esencia, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo y no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Poquito, sencillo. Sencillo de entender. Complicado de hacer. Pero ahí está, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar todos nuestros días nosotros, ¿no? Si queremos ser mejores, ¿no? ¿Quién es ese señor? Gandhi, ¿no? Gandhi le decía a un amigo que tenía, un sacerdote inglés que era amigo, le dijo: he leído la Biblia de ustedes, o sea, los cristianos, católicos, y lo más hermoso que he leído en mi vida es el Sermón de la Montaña. ¿Todos han leído el Sermón de la Montaña? ¿Sí? Si los que se dicen cristianos lo cumplieran, yo también me haría cristiano, dice. Pero no es así. Y acabó diciendo: siento un profundo respeto y admiración por su Cristo, ¿no? O sea, él no era para nada cristiano, católico, ¿no? Él tenía otra religión, pero admiraba y respetaba a Cristo y le impactó el Sermón de la Montaña. Ahora al final de la charla le voy a regalar el Sermón de la Montaña para que ya en su casita lo lean así despacito, lo reflexionen y vean la profundidad del mensaje de Jesús. Sucede que cuando muere Jesús, bueno, en esa época no escribían nada, no había comercio, no había diario, no había escritura, ¿no? Ninguno de los apóstoles escribieron ningún evangelio, no había prensa, imprenta. Las narraciones de la vida de Jesús se fueron transmitiendo verbalmente durante muchos siglos, ¿no? Como relatos sobre su vida, sus palabras, contaban las anécdotas, todo, ¿no? Hasta que finalmente dice, según estos historiadores, que habían 66 evangelios. Sí. Y a pesar de la diversidad de tantos evangelios, la moral, la elevación y el mensaje del maestro era el mismo. Nunca se alteró, porque viene de Dios y siempre será un camino de luz para la humanidad. Imagínense, bueno, de los 66 ya sabemos que quedaron 4, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Nosotros no sé por qué los descartarían, no sé. Bueno, pero estos algunos historiadores, ¿no? De repente no fueron totalmente completos como los otros, ¿no? Pero el mensaje, lo que voy es esto, ¿no? El mensaje era el mismo. Nunca lo alteraron. En realidad debió ser así siempre, ¿no? Todas las religiones, en principio, cualquiera de estas, la persona está tratando de ver cuál es la mejor o cuál me conviene más, todas tienen un principio de verdad, dicen, ¿no? Y esa verdad hay que revelarla de acuerdo con el progreso de la humanidad.
¿cierto? Imagínense que la ley mosaica siga hasta ahora. ¿Qué seríamos? Bárbaro, ¿no? O sea, a veces robó, ya entonces corten la mano. Hay que cortar la mano porque robó, ¿cierto? Le pegó a su madre, córtenle el brazo, ¿no? O sea, o robó una vaca, ya también, ¿no? Imagínate. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Seríamos salvajitos, ¿no? Entonces, la religión tiene que avanzar de acuerdo a al progreso de la sociedad, ¿no? Pero algunas no, pues algunas no han avanzado. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que manipulan la religión, las creencias y las usan para sacar provecho de ellas. Normalmente es provecho económico. Vemos tantas cosas, ¿no? En muchas sectas, veces que para dar la bendición de Dios a la gente les piden dinero para que le den. O sea, el que más da, más bendiciones recibe. O el diezmo. Sí. O sea, claro, pero una bendición no puede estar en función de una cantidad de dinero o donación que da la gente, ¿no? O sea, Dios es bueno con todos, ¿no? El diezmo se entiende hasta cierto punto como, por ejemplo, imagínense que todos seamos comprometidos con la doctrina espírita y este local no lo alquilan, que no sea generosamente prestado por Eduardo y Luchita, sino que lo alquilen, hay que pagar el alquiler, pues, ¿no? Entonces de repente ya, pues, cada uno damos una cantidad y pagamos el alquiler de todos, ¿no? Eso sí tiene sentido, ¿no? Pero diga, no, hay que dar más para otras cosas, por aquí, por acá, y de repente me ven a mí viajando por Europa, todo lleno de joyas y cosas, ¿no? Eso no es, pues, ¿no? Eso no es, ¿no? Al Colorado. Al Colorado, de la pinchecha de las montañas. Sí. Entonces tengamos cuidado, ¿no? O sea, para eso observar bien las cosas, ¿no? Entonces, Jesús fundó esta religión universal que hablamos, religión de amor, sacrificio y renuncia. Porque en la vida tenemos que renunciar muchas veces, ¿no? No fue el fundador de la religión de la intolerancia, las prisiones, las hogueras y las guerras, como Hugo, ¿no? Dentro de la historia vemos que hubo estas cosas, ¿no? Gente que pensaba diferente, para la quemaba. Sigue todavía. Hasta ahora. Entonces, Jesús jamás dijo estas cosas, ¿no? Jamás. Él habló de amor, perdón, sacrificio, renuncia. La intolerancia, ¿no? Que hay La intolerancia, eso sobre todo, ¿no? Hay gente muy inteligente, pero muy dogmática, muy... Estas son así, ya no hay nada más. O muchas religiones que también, ¿no? Que son totalmente intolerantes, ¿no? Eso es así y creen que eso es... Sí. Y no aceptan. La iglesia es ortodoxa. Bueno, entonces tengamos mucho cuidado. Y tanto así, miren esa delicadeza. Jesús les recomendó, dice, ¿no? Miren, depositen las ofrendas que les hagan en los pobres y sacudan el polvo de su calzado para no llevar nada de ellas a sus habitaciones. Ni siquiera el polvo de tus sandalias, que no es tuyo, es para los pobres, llevarlo a tu habitación. O sea, con eso quiere decir, no agarren ni media moneda que no es tuya, ¿no? Porque es para los pobres. Si tú estás consiguiendo algo para los pobres, es para los pobres. No es para, mi sobrino justo necesita un terno, ese terno está bueno, no, eso no es, así no es. Y lo que hace, por ejemplo, Vivaldo, lo que hace Florencio, ¿no? Sus obras, Sus obras, los cuadros que él vende, sí, todos son para la obra social. Él no toma dinero ahí porque tiene su propio trabajo. Sí. Como siempre conté una anécdota, como él viaja tanto, tiene esas millas acumuladas, como viajero frecuente, ¿no? Entonces, una vez que viajaba a Europa, creo, le ascendieron de categoría, habían sobrevendido la parte de turista y le dieron el ejecutivo, como él tenía la categoría de viajero frecuente. Y se fue pues a la parte de ejecutivo, ¿no? Más cómodo, como él es grande, pues las piernas bien estiradas y todo eso.
pasan pues con el champán, un Periñón, no sé qué, todas las figuras, ¿no? Entonces dijo, bueno, estoy acá, una copita de champán, no pasa nada, pues no voy a tomar una copita de champán. ¿Quiere, señor? Iba a agarrar y escucha una voz que le grita, le dice, Florencio, le dice fuerte, ¿qué estás haciendo? Tú estás yendo a trabajar, acuérdate. Pucha, que son tan su espíritu mentor, ¿no? Su espíritu mentor le llamó la atención. Y de verdad, ¿no? Sí, estoy yendo a trabajar. Por eso la vida de los mediums que son sensibles es también sacrificada, ¿no? Sus sentidos se exacerban cuando está en mediunidad, ¿no? O sea, está en trance y escucha pues una hormiga que está caminando en el jardín de afuera, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. La religión universal eleva el pensamiento y el deseo de perfección, porque entiende perfectamente el mensaje, ¿no? Las religiones humanas, sin embargo, no todas, algunas, exigen la fe. Exigen, sin interesar que sea con sentimiento, ¿no? que sea razonada, ¿no? Y contribuir para convertir al hombre, ese es el problema, fanático, o si no se van al otro extremo, incrédulo. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque eso es apartarse del camino del bien, ¿no? El fanático es un tipo intolerante que no ama a su prójimo, y el incrédulo no le interesa nada, ¿no? O sea, se va para el lado materialista. Entonces, en vez de unir a la gente como hermanos que son, al hacer esta exigencia dogmática, crean esa polaridad, ¿no? Divide más que une. Sí. Después que muere Pedro, entonces ya dejan de perseguir a los cristianos. Pero al comienzo pues los perseguían a matarlos a todos, ¿no? Y tenían que reunirse escondidos, ¿no? Ahí es donde viene el dibujo del pescadito, ¿no? El ictus, ¿no? Para saber que estaban ahí dibujaban el pescadito. No podían poner la cruz porque ya sabían que, ¿no? Ponían el pescadito. Entonces, donde estaba el pescadito, ellos se reunían y cambiaban de lugar, ¿no? Se reunían escondidas y oraban. La puerta de la casa, donde se juntaban, ¿no? Sí. ¿No? Entonces ahí fue disminuyendo, dice. Y en pocos años aparecieron, como ya no los perseguían tanto, habían ya comunidades, grupos, hasta iglesias, ¿no? Que si ahora lo hacemos, imagínense, ahora tantas iglesias que hay. En esa época pues habían diferentes interpretaciones de la vida y de las cosas que enseñaba, de la vida de Jesús y sus enseñanzas, ¿no? Comenzaron a aparecer así diferentes interpretaciones. En todas las provincias del Imperio Romano había iglesias con sus obispos, había como un mini papa en el obispo, ¿no? Sin embargo, la ambición de estos, porque vieron que la religión, la iglesia les daba poder también, ¿no? Estaba por generar un peligroso enfrentamiento, imagínense, ¿no? O sea, con diferentes interpretaciones, diferentes núcleos. Ya, oye, pero que es igual que yo quiero ser más que él, porque no, lo que yo pienso es mejor que lo que él piensa, etc., ¿no? Entonces ya como que había una cosa media fea. Entonces el Papa Silvestre I, con la ayuda del emperador Constantino, convoca al Concilio de Nicea en el año 325 para acabar con todos estos roces, estas cosas que había con los obispos, ¿no? Y por ahí habían interpretaciones diferentes, ¿no? El concilio condenó la herejía de Arrio. Arrio fue una persona que pensaba diferente, ¿no? Que negaba la divinidad de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Y su consustancialidad con Dios. Es decir, que algunos decían Jesús es Dios, y otros decían no, Jesús no es Dios, es hijo de Dios, pero no es Dios. Dios está acá y es otra cosa, ¿no? Entonces, ya, tú estás pensando así, entonces hereje. Promulgándose un nuevo dogma de fe. Ahí se ponen de acuerdo y establecen este dogma de fe. ¿Qué quiere decir un dogma de fe? Que tienes que creerlo sí o sí. ¿Mm? Así es.
Las comunidades cristianas que seguían las enseñanzas de Jesús, compartían, mire, ven qué bonito, compartían sus bienes y trabajaban la tierra para conseguir el alimento. Las puertas estaban abiertas para el viajero que llegaba y necesitaba posada para dormir y un pedazo de pan para cenar. Vivían como hermanos y cuidaban de los enfermos. Por las noches comentaban, o sea, hacían oraciones y comentaban las enseñanzas de Jesús y confiaban en Él. O sea, eran comunidades que se llevaban como hermanos, ¿no? Habían varias de estas. O sea, su vida era bonita, ¿no? O sea, como hermanos, ¿no? Por la noche comentaba Sí. la vida de Jesús de como si estuvieran haciendo el Evangelio. Exacto, sí. Estas comunidades fueron declaradas como en herejía. Las persiguieron y las exterminaron. Y pocos de ellos pudieron escaparse a las montañas. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo al dogma de fe, que decía que Jesús era Dios. Jesús no es Dios, sabemos, porque Dios es inmaterial y Dios no podría materializarse, ¿no? Porque si está sujeto a la materia, entonces quiere decir que Dios un día tendría un ánimo, al otro día otro ánimo, ¿no es cierto? Y Dios no, Dios es perfecto. Pero sí, Jesús representa a Dios en el planeta. Él es el sublime peregrino que reencarnó en la tierra, no para salvarnos, como dicen muchos, vino a salvarnos, ¿no? Porque la salvación depende de cada uno de nosotros. No es que Él viene y nos salva a todos y nosotros, mire lo que hizo por nosotros. No, nosotros tenemos que salvarnos. Depende de nosotros, nuestra transformación, ¿no? Pero sí se sometió a una vida de sufrimientos en un mundo primitivo como era la tierra en ese momento, ¿no? Para enseñarnos el camino de nuestra salvación. O sea, si Él lo hizo, nosotros en menor grado también podemos hacerlo, ¿no? Mucho menor grado, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Que es el camino verdadero, el camino de verdad y de vida, que nos lleva a la vida eterna, ya sabemos, ¿no? Pero una vida, pues, de amor, de felicidad, no una vida de aventuras. Y la enseñanza más grande, más hermosa que nos deja es ¿no? El sermón de la montaña, que está en Mateo 5 del 1 al 48. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sobre cada una de las bienaventuranzas hay un capítulo del Evangelio que le explica, ¿no? La voy a pasar un poco rápido porque si no estamos hasta mañana. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. O sea, es un llamado a la no violencia, ¿no? Llamado a la no violencia, llamado a la limpieza de espíritu, ¿no? Porque los pobres de espíritu, dicen, no que piensan con artimañas, con cosas rebuscadas, espíritus transparentes. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si lloramos, tenemos tristezas fuertes, tengamos fe, que seremos consolados. Él nos prometía esas cosas porque son ciertas, no es que Él las estaba inventando y nos decía para engañarnos, no, son cosas ciertas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas injusticias suceden hasta ahora, ¿no? Las leyes de los hombres sabemos que no son perfectas, muchas veces están sesgadas por intereses. Pueden ser ante la ley de los hombres inocentes y todo, pero ante la ley de Dios nada se escapa. Perdón, y cuando están pasando por situaciones difíciles, de repente con seres queridos que te lastiman, te hacen daño, y son tu familia, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí puede aplicarse, ¿no? Porque ellos Sí. serán, o sea, el que está sufriendo por esa situación, más adelante va a poder... Pues son situaciones injustas. Son situaciones injustas, Claro. porque dices, yo no estoy haciendo nada malo, yo hago bien, porque me pasa esto, Exacto. ¿no? Sí. Entonces, esa situación va a ser valorada cuando Sí. pase al otro plano. Sí.
igual, ¿no? Nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿No? O sea, en la medida que tú seas misericordia con el prójimo, tú vas a recibir esa misericordia de Dios. Porque no somos perfectos, tenemos nuestras arruguitas, entonces van a ser misericordiosos en la medida que nosotros lo seamos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Nos da una esperanza, claro. Hay mucha gente, ¿no?, que no son limpios de corazón, pues siempre actúan con una segunda intención, ¿no? Movidos por intereses materiales. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí perfectamente encajamos todos, ¿no? Porque todo nuestro diario vivir debería estar orientado a eso, ¿no? A la paz, empezando por nuestra paz interior, la paz en nuestra familia, paz alrededor de la gente que está junto con nosotros, ¿no? En nuestras diferentes actividades, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se entiende que son perseguidos injustamente, ¿no? No estamos hablando de personas que se aprovechan también de situaciones para escaparse de la ley. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Ahí habla de los que fueron perseguidos, ¿no? Hay veces queremos sacar a la luz algún tema del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús, y o se burlan, o nos atacan, o eso no es así, que es así, cucufato, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, no se preocupen. Seremos bienaventurados. Bienaventurado ya sabemos qué significa, ¿no? Bienaventurado. Quiere decir que nos espera, como imaginen, suertudo. Vas a tener una suerte buena, una aventura afortunada, ¿no? Sí, algo así. O sea, todas estas cosas que parecen, que nos pasan en la vida diaria y que parecen que fueran cosas negativas, si las llevamos bien, va a ser algo positivo para nosotros, ¿no? Acá mismo o cuando vayamos al otro plano, ¿no? Entonces, acá mismo, porque nos hace más fuertes, ¿no? más reflexivos. Las cosas que nos pasan nos enseñan siempre, ¿no? Imagínense haber tenido una vida plana, totalmente plana, sin problemas, sin nada. Nos estancamos, ¿no? Siempre necesitamos algo de emoción. ¿Sí? Y eso, ese es el mensaje del día de hoy. Quería eso, ¿no? Transmitirles esas reseñas históricas que algunos dirán, oye, pero de repente no es cierto, que no eran 7 hermanos, que eran sus primos, como algunas escrituras dicen. Sean primos, sean hermanos, sean 7, o sean 5, sean 2. Al final, lo que interesa es esto, ¿no? Sino que les traje a colación esos mensajes para que un poco veamos, ¿no? qué cosa hay, porque a veces nos preocupamos de los detalles históricos más que del mensaje en sí. Y el mensaje es lo que interesa y ver, analizar, ¿no? qué es lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Siguiendo lo que el Maestro enseñó, ¿no? Agradecerles por su atención y desearles una feliz Navidad, felices fiestas a todos los que nos escuchan, ¿sí?